Si mi iglesia sostiene la palabra de Dios, debéis permanecer obedientes a la iglesia. Esto dice Jesús a María. ¿Por qué? Porque hay quien dice, bueno, si dicen esta curada, nos vamos, no vamos a misa, no comulgamos y dejamos que vayan a su aire. Sí, dice, no, pero mientras la iglesia sostiene la palabra, tenemos que permanecer obedientes a ella. Claro, no obedientes en las cosas que no se sostienen esa palabra. Cuando llegue el día en que esos con autoridad en mi iglesia no proclamen más la verdad, entonces debéis seguir siendo obedientes solo a mí, porque yo soy la iglesia. Sin vuestro Jesús no hay iglesia. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, hasta mientras se consagran las iglesias, podemos seguir yendo a ellas. El momento en que nos cambien esa consagración, tendremos que saber que esto ha cambiado y que no podemos seguir estando allí. Los evangélicos españoles también hablan de Francisco. Sus creencias no parecen ser muy consistentes, dicen. Es decir, da la sensación que lo más importante para él es unir a aquellos que tienen algún tipo de fe, sea el que sea. Ese tipo de gente le cae bien. Sin embargo, por ejemplo, son ateos, comunistas, agnósticos buenos y sinceros. Para ellos les pone un lugar en el cielo. Pero también sabemos qué tipo de gente le caen mal. Son los cristianos ideológicos que toman su fe muy en serio. Por cierto, también los de su propia iglesia. Bien, vemos que hasta los hermanos separados protestantes le han tomado a la medida a Francisco. Esto lo tenéis en la página de Protestante Digital, creo recordar. Vemos a San Ignacio de Antioquía, que por no querer ser hereje, se dejó comer por los leones. Primer sello del Apocalipsis nos recuerda: miré aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. La flecha está ya disparada. Jesús le dice a María: el primer sello es la apostasía. Soy yo, Jesucristo, Salvador y Redentor de la humanidad, quien tiene la autoridad para revelar al mundo lo que está contenido en el libro de la verdad. Solo yo, el Cordero de Dios, tengo el derecho a entregar la verdad, dada a mi discípulo Juan, al mundo de hoy. El primer sello es la apostasía vista no solo entre los no creyentes, sino entre aquellos que aseguran conocerme y entre aquellos que públicamente proclaman su amor por mí. Ya hemos visto algunos ejemplos. Vamos a ver otros. Muchos cristianos hoy están cayendo en las meditaciones budistas, muchos bautizados, y también lo están haciendo algunas órdenes religiosas, como los jesuitas y otras. Apostasía buscando la iluminación personal. Aquí tenemos un Buda sonriente, y muchos lo dan como una imagen de paz y le dan su apoyo. Nos dice Jesús a María: vuestras prácticas paganas os llevarán al infierno, vuestro ateísmo os separará de mí. Solo al arrepentimiento puede salvaros. Y nos previene contra la adulación a las estatuas de Buda, que se convierten en el centro de las vidas de muchos, de sus hogares y de los lugares de trabajo. Son arrollados dentro de una sensación de calma espiritual cuando practican el paganismo de la nueva era, tal como el yoga, el reiki y así la llamada meditación. Y nos advierte: cualquier doctrina que dicta que honréis estas estatuas que no son de Dios, o se os pide participar en prácticas que involucran el ocultismo, debe ser evitada a toda costa. Otra forma de paganismo también que nos habla es la práctica del ateísmo. Hay muchos que dicen: bueno, a mí me lo han contado. Oye, yo soy buen vecino, pago mis impuestos, doy dinero para obras de caridad. Si Dios existiera, no me podría condenar. Y siguen de espaldas a Dios. Y dice: aquellos que estáis orgullosos de vuestro ateísmo, que podéis practicar buenas vidas en las que sois generosos y amorosos con otros y tratáis a vuestro prójimo con respeto, sabed que el reino de los cielos no es vuestro.
Son unas palabras aparentemente duras, pero son coherentes, porque quien no quiere vivir con Dios, quien vive de espaldas a Él y no le interesa nada, no podrá estar con Dios por toda la eternidad, porque ha elegido vivir ya desde esta vida de espaldas a Él. Cualquier doctrina que os enseñe la importancia de poneros a vosotros mismos por encima de todo lo demás es una doctrina que surge de Satanás. Cualquier otro Dios proviene de Satanás y nos sigue advirtiendo contra la nueva era, el Reiki, el yoga, la meditación de la nueva era, las cartas de tarot, la clarividencia, las lecturas psíquicas y el culto a los ángeles conectado a través de maestros ascendidos. Sin prisa, pero sin pausa, estas prácticas del oculto están siendo aceptadas no solo por vuestras sociedades, sino también por las iglesias católicas y cristianas. Y también nos advierte: cuando tratáis de reescribir la palabra de Dios, sois culpables de blasfemia. Y nos advierte: ningún siervo consagrado, ningún alma elegida ni profeta podría jamás añadir o quitar nada a la palabra de Dios. El día cuando el líder que afirma liderar mi iglesia en la tierra os diga que ciertos pecados no importan ya, será el día del principio del fin, porque ese día será el día en que debáis estar atentos. El día que mi iglesia entrará en la era de las tinieblas. A partir de ese momento no debéis dejaros tentar para negarme, negando la verdad. Una mentira nunca puede reemplazar la verdad. ¿Ha sucedido esto ya? ¿Ha sido reescrita la palabra de Dios? Veamos. Amoris Laetitia es un atractivo caramelo envenenado. Y esto no lo digo solamente yo. Ha escandalizado, entre otros, a 4 importantes cardenales, empezando por Cardenal Burke, que han hecho unas preguntas primero en privado al Papa para que les aclare qué quiere decir allí, aunque es evidente lo que dice, y luego, ante la no respuesta y que no quería recibirlos, las han hecho públicas. Aquí tenemos las 5 dudas de esos cardenales, o dubia en latín, y voy a resumirlas un poco, quien quiera las puede leer también. Bien, la primera se refiere: si es posible conceder la absolución a alguien que está en adulterio activo y va a seguirlo estando. Por eso preguntan: una expresión en ciertos casos de la nota 351 puede aplicarse a los divorciados que están en una nueva unión y siguen viviendo moribusorio. Vale. La segunda: si sigue siendo válida después de la exhortación posinodal a Amoris Laetitia, la enseñanza de la Iglesia, por ejemplo de Juan Pablo II, santo, de que hay así una existencia de normas morales absolutas válidas sin excepción alguna. La tercera: después de Amoris Laetitia, es posible afirmar que una persona que habitualmente vive en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como es el adulterio, se encuentra en una situación objetiva de pecado grave habitual. En esto recordamos lo que he contado antes del cardenal Casco, que podría decir, bueno, podría ser un pecado venial o no ser pecado. Esto, claro, va en contradicción contra la doctrina de la Iglesia. La cuarta nos habla sobre las circunstancias que atenúan la responsabilidad moral. Bueno, estas circunstancias podrían hacer que esto pues no fuera pecado, fuera menos pecado, según Amoris Laetitia. Y entonces esto también va en contradicción contra la doctrina de la Iglesia. Y luego, lo último, la quinta, nos habla de la conciencia, porque Amoris Laetitia pone la conciencia por encima de las normas morales. Y pregunta si la conciencia está autorizada para legitimar excepciones a las normas morales. Estas sencillas, y muy documentadas dudas no han sido resueltas, pero más bien indirectamente sí lo han sido a través de los comentarios
a las preguntas que los obispos de Argentina le hicieron a Francisco. Y él le dijo, bueno, vuestras preguntas y vuestra manera de verlo es la correcta. Y eso ha sido subido a las actas de la sede apostólica como enseñanza del Papa ordinaria. Nos advierte Jesús a María de la Divina Misericordia: cuando resucité de entre los muertos, a los fariseos se les dio la prueba de mi resurrección, pero eligieron en cambio difundir mentiras con el fin de ocultar la verdad. Y nos recuerda que en este momento no se están preparando las almas adecuadamente para su segunda venida. Es rarísimo el sacerdote que recuerda algo de esto cuando hay algún texto bíblico en que puede apoyarse. Y no lo están haciendo. Y caemos en la trampa también de separar el dogma de la doctrina, y se negarán a aceptar los mensajes entregados a los profetas de Dios. Hay una crónica apócrifa, es decir, falsa, que podemos escribir sobre esto. ¿Por qué? Porque habría que reescribir el Evangelio para que estuviera de acuerdo con Amoris Laetitia. ¿Por qué? Porque no toca Francisco la doctrina, pero sí la aplicación de esa doctrina. Por eso pensamos que no es posible separar la pastoral del dogma, porque las verdades de fe en el Evangelio van unidas a la pastoral. Recordemos, por ejemplo, lo que le decía San Juan Bautista a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Esto es pastoral, es decir, bueno, aplicamos la doctrina, en tu caso no te es lícito. Eso le costó la cabeza. Quedarían dos caminos: prescindir del Evangelio o reescribirlo, para ser coherentes con el lenguaje actual de Francisco. Habría que retocar algunos capítulos. Bueno, por ejemplo, la relación del Bautista con Herodes podría quedar así: en las últimas horas se ha conocido la noticia de la visita de Juan Bautista al palacio de Herodes. La invitación a partido de Herodes. Gran admiración del Bautista para limar diferencias, dejar atrás la mutua desconfianza y poder tener entre los dos un diálogo constructivo y ecuménico. El encuentro ha comenzado con el rezo conjunto del Escucha Israel. Herodes ha explicado al profeta su situación familiar, su relación con Herodías, la mujer de su hermano, con la que convive, la existencia de hijos comunes, a los que hay que educar en familia, la protección de la joven Salomé, con sus prometedores estudios de danza, y que ellos sufrirían en una eventual separación de ambos. El profeta ha pedido al Señor discernimiento para estudiar las circunstancias complejas de su relación. Y después de esto ha dicho: me había equivocado diciendo que no te era lícito vivir con la mujer de tu hermano. Es una sorpresa del Espíritu Santo. El vuestro es un adulterio decente, ha sentenciado Juan. ¿Quién soy yo para juzgar vuestro adulterio, teniendo en cuenta la fidelidad que os profesáis, que estoy seguro que está bendecida por Dios, el amor y el cuidado que tenéis por vuestros hijos? Por eso os doy mi comprensión y acompañamiento misericordiosos en vuestra situación particular, para que podáis continuar con ella y a la vez agradar a Dios con vuestras oraciones y obras de caridad hacia los pobres y necesitados, que es lo más importante. Herodes, que es un hombre generoso, ha prometido al profeta un baptisterio de mármol en las Termas Reales, para que pueda seguir bautizando allí con el confort y decoro adecuados. Herodías y Salomé han aplaudido esta decisión. Bueno, también podemos hablar del primo de Juan, Jesús. Se ha declarado triste al conocer la noticia y con su habitual rigidez dogmática ha llamado hipócritas y sepulcros blanqueados a quienes aprueban estas situaciones. Vemos que no ha tenido en cuenta las encuestas que dicen que a 9 de cada 10 galileos les parece bien que Herodes pueda rehacer su vida junto a la mujer que ama. Vemos un baptisterio hermoso, que es el de Pisa, que podría haber sido el de Juan, y demás. Además, las autoridades religiosas han desaconsejado vivamente al pueblo escuchar y seguir a Jesús. Hace muchos milagros y expulsa demonios,
pero su poder viene de Satanás y no es dialogante con los fariseos, ni misericordioso, ni comprensivo con nuestros mercaderes del templo. Bueno, San Juan Bautista hubiera mantenido la cabeza en su sitio si hubiera sido así de dialogante, hubiera tratado a Herodes de esta manera, ayudándole a recuperar la estabilidad emocional de su vida. Es evidentemente un relato falso y supongo que os habrá escandalizado. ¿Por qué lo pongo? Porque si esto os escandaliza, también os tendría que escandalizar la apertura hacia el adulterio que propone Amoris Laetitia en la actualidad. Yo, entre esto y lo que dice el Evangelio, prefiero el Evangelio. Tengo clara la lección. Nos habla también María, a través de María de la Divina Misericordia, la Virgen María, de que una nueva y obscena imitación de la palabra de Dios llevará a muchos a creer, a que crean que se trata simplemente de una versión moderna, actualizada del Nuevo Testamento. Entonces sería el caso de lo que acabo de contar. Y hablan también de que ellos crucificaran a mi Hijo, antes y ahora, mientras Él llega otra vez a renovar la tierra. Van a destruir la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo la destruirán? Bueno, aquí no lo dice, pero en otros mensajes sí. Añadirán palabras que cambiarán el significado. Dirán, bueno, que es también la unión de todos los hombres o de todos los creyentes entre sí en comunión. Y claro, no puede ser dos cosas, solo puede ser una. Ahí no se pueden añadir cosas ni quitar otras. Por eso tenemos que estar preparados, porque se quiere acabar haciendo una nueva única religión mundial. Nos advierte en este mensaje. Cuando veis que estas cosas suceden, estad seguros de que el tiempo está cerca para la segunda venida del único verdadero Salvador, Jesucristo, el Rey de la humanidad. Vuestra madre de la salvación. Hay también en este mismo sentido católicos americanos que están poniendo en evidencia también el lenguaje de Francisco en Amoris Laetitia. No voy a entrar en ello, aunque lo pongo aquí para que lo podáis ver, porque habla precisamente que hace una práctica pastoral que se opone a la doctrina católica. Sin tocar la doctrina, pues lo cambia. Y esto es simplemente lo que estoy contando, es una apostasía. Y lógicamente es el choque del magisterio de la Iglesia de siempre hacia la pastoral que ahora se está aplicando. También es apostasía la profanación de la cruz y la profanación de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, bueno, fue burlada, por ejemplo, el día que Francisco se puso a lavar los pies de rodillas, cosa que no hace cuando la consagración, después de la consagración, se puso a lavar los pies a travestís en una cárcel romana. Bueno, pues esto rompe y ofende a la pasión y a la tradición de la Iglesia, donde Cristo estuvo lavando los pies a sus 12 apóstoles y a nadie más, y siempre han sido hombres en la tradición de la Iglesia los que han hecho esto. Esto es una manera de burlar la pasión. Vamos a ver más. Cristo murió en una cruz, pero aquí tenemos una cruz que lleva Francisco a la mano, y tenemos también el báculo de una bruja que es especial para invocar a Satanás, porque tiene los 2 cuernos arriba, y vemos también aquí el báculo de Francisco que tiene esos mismos 2 cuernos. ¿Es esto una profanación de la cruz? Para mí sí. Juzgáis, espero que juzgáis vosotros si os parece que lo es.